Con su permiso, compañero presidente. Tiene la palabra, diputado. Hemos escuchado a jilgueros del peñanietismo corrupto lanzarlo a esta reforma de la mano de gente que de buena fe, podríamos decir, creen que esta es una reforma auténtica. Pero a veces la buena fe o la ingenuidad se mezcla con la complicidad. Y esta reforma no podemos dejar de señalarla como una reforma simuladora. Vamos a describir por qué. El pomposo Sistema Nacional Anticorrupción en realidad es un sistema nacional de simulación, donde quienes lo integran son o nombrados por el Ejecutivo o son producto de cuotas partidistas de reparto a través del Senado de la República. ¿Con qué calidad estos funcionarios que fueron nombrados por el Pacto por México van a castigar las corruptelas? Este sistema nacional anticorrupción, o mejor dicho, de simulación, está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, que es nombrado por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, por el secretario del Ejecutivo Federal, que hasta el día de hoy es Virgilio Andrade, amigo del presidente de la República, por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados son nombrados por el presidente de la República y ratificados por la mayoría mecánica prianista del Senado. Pero quien lo nombra es el presidente de la República. Por la titular del IFAI, organismo que no quiso presentar acciones de inconstitucionalidad cuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones se violaban los datos personales de los mexicanos y no quisieron interponer acción de inconstitucionalidad. Menos van a querer combatir la corrupción. Está integrado también el representante del Consejo de la Judicatura Federal, nombrado también por las mayorías preconstituidas del PRI y del PAN. Puro funcionario producto del reparto partidista, que van a formar el sistema anticorrupción, la iglesia en manos de Lutero. Por eso no nos vamos con esta engañifa, como la han definido, y no vamos a lavarle la cara al Ejecutivo Federal. ¿Por qué aquí ya no hablan de crear la comisión de investigación del Grupo IGA? ¿Ya se les olvidó a quienes firmaron junto con el de La Voz y otros 190 legisladores que pedimos crear una comisión de investigación para precisamente rastrear la enorme corrupción presidencial? Y ya se acabó con esta simulación de la lucha anticorrupción. Junto con el PRD me he pronunciado a favor de que la auditoría no solo continúe haciendo eso, sino que además se le den más facultades. Estoy plenamente convencida y por eso el llamado también a los gobernadores de los estados actualmente para que ellos admitan esta reforma. Mi gobierno tuvo de la Auditoría Superior de la Federación, insisto, 22 auditorías, una cada 3 meses en promedio. De la Secretaría de la Función Pública fueron 12 auditorías, es decir, 2 al año en promedio. Y de la Auditoría Superior del Estado hubo 17 auditorías, cerca de 80 auditorías. Me parece que es pertinente, es correcto y es justo que haya auditorías y que tengan facultades las distintas instancias e instituciones para hacerlo. También la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en Zacatecas, en el Congreso local, cuando asumí mi responsabilidad como gobernadora, por primera ocasión, a iniciativa del PRD y por supuesto con todo mi respaldo y anuencia como gobernadora del estado, siendo el partido mayoritario,
impulsamos que fuera el partido de oposición con el mayor número de votos el que presidiera la Comisión de Vigilancia, y durante los 6 años de mi gobierno, el PRI presidió la Comisión de Vigilancia fiscalizando nuestra actuación y el uso de recursos. Impulsamos también, y por primera vez se puso en práctica, la Ley de Acceso a la Información, por primera vez en la historia de Zacatecas, e impulsamos, yo y otros gobernadores, una reforma al artículo 6º constitucional para que se obligara como sujetos obligados a los estados de la Federación, a las entidades federativas, a informar. De tal manera, señor presidente, compañeras, compañeros, que estamos plenamente convencidos de que debe haber fiscalización, rendición de cuentas, auditorías e información plena. Creemos que las instancias y las instituciones tienen que tener más facultades, y si los gobernadores y los presidentes municipales y los servidores públicos son sujetos de esa fiscalización y deben rendir cuentas, y están en la Constitución y en el 108 con el ámbito de las responsabilidades de servidores públicos con obligaciones, creemos que también el presidente de la República tendría que estar obligado a rendir cuentas, a ser fiscalizado y, por supuesto, a ser sujeto de procedimientos en caso en que no haya una utilización de los recursos públicos que garantice honestidad y en actos de corrupción se sancione. ¿Es cuánto? Agravia a los actores de la corrupción y la impunidad, del pregón de la verdad sobre el Estado fallido o de la preocupación por la mexicanización de gobiernos en otros países. Al gobierno le preocupa la difusión de la corrupción, de sus business, del moche, del tráfico de influencias y conflicto de intereses. Le preocupa la difusión de su corrupción porque exhibe su naturaleza. Ya lo dijo Hobbes cuando denunciaba aquello de que el hombre es el lobo del hombre. El hombre es un lobo para el hombre. La cooptación y castración de los medios de comunicación, cuya complicidad con los denominados poderes fácticos hace imposible pensar en el acceso a información plural y objetiva de la política nacional. Y ya lo hemos dicho, nosotros, los auténticos representantes populares, existe congruencia en lo que hacemos, por eso nos oponemos a esta simulación. El gobierno federal fomenta y es cómplice en el juego de la desinformación y ocultamiento de actos de corrupción que se han ventilado por investigaciones de diversos medios de comunicación, corrupción cuya investigación se oculta y distorsiona con autoridades ministeriales que simulan y alteran hechos para asegurar la impunidad de amigos, socios o compañeros. Por eso proponemos muy sencillamente, en la reserva al artículo 28, pues de que se revisen los perfiles que tendrán atribuciones y revisión de posibles actos de corrupción, y que eso sea a través de la comparecencia, que en esta ley ustedes están evitando, que comparezcan los susodichos. Ya las experiencias en la designación de funcionarios en niveles de decisión no ha sido grata. Ahí tienen el caso de Baños, y ya no hablo de Lorenzo Córdoba, que les dijimos que lo había puesto Peña Nieto, y aquí todos simularon que ustedes ponían al Consejo del IFE, que ahora es INE, cuando la verdad todos sabemos que se puso en Los Pinos, y ahora a pagar las consecuencias. Yo por eso estamos insistiendo en que hay que revisar esto. Y evidentemente la otra reserva tiene que ver con el artículo 73, donde nosotros estamos sosteniendo, como ya dijimos a los diputados del PAN, que es insostenible la demagogia que se está exponiendo en los discursos que apoyan en sus términos este decreto de reforma constitucional que hoy ustedes están aprobando aquí. Y una de las mentiras es la creación del sistema anticorrupción, que terminará con un mal histórico del sistema político mexicano. La corrupción es eje de la política y de la administración pública nacional, y el acuerdo popular que han tomado para acelerar la aprobación de este decreto
no atiende lo mínimo a las propuestas básicas que presentan o hacen públicas las organizaciones de la sociedad civil que combaten a la corrupción. La crisis de confianza de los ciudadanos en torno a las instituciones responsables de combatir la corrupción no se salva con la propuesta que se presenta. Será con hechos y no con discursos que se resolverá realmente este problema. La propuesta de modificación que hacemos en esta reserva pretende recuperar la función como órgano de equilibrio y control de acciones del Ejecutivo Federal. Miren, diputados, hay que ocuparnos y preocuparnos por acciones que combatan a la corrupción y no por iniciativas que posponen la investigación y determinación de responsabilidad o bien simulan una autonomía para no actuar con legalidad y rendición de cuentas. Con sus posturas no solo existe complicidad con la corrupción, además existe cinismo para mentir a los ciudadanos y ciudadanas. Y para culminar, yo solamente les preguntaría a los señores del PAN, al nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción que afanosamente anuncian, no resolverá, y les digo, la polémica de Casablanca o los inmuebles de Videgaray, ni los moches en su partido. En el nuevo sistema que ustedes favorablemente anuncian, ustedes cedieron en su propuesta de la designación de magistrados, culmino, presidente, por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. ¿Cuánto ganan, señores diputados del PAN, en la cesión que hacen al presidente para designar a los magistrados y negar esta atribución al Senado? ¿Dónde están sus mínimos? Pregunto.